¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un recorrido paso a paso por una de las narraciones más importantes de la historia, la Pasión de Cristo. Nos vamos a guiar directamente por los textos para seguir los eventos, desde esa angustia en el huerto hasta que la tumba queda sellada. Así que, empecemos. La historia arranca con un peso emocional, inmenso. Esta frase, "mi alma está muy triste hasta la muerte", nos mete de lleno en la angustia tan humana que va a definir todo lo que está por suceder. Se dice en el huerto de Getsemaní. Y es ahí, en Getsemaní, la noche justo antes del final, donde vemos un conflicto interno tremendo. Él ora para que pase de él esta copa. Esa copa es, claro, una metáfora de todo el sufrimiento que se le viene encima. Pero al final, se rinde a una voluntad mayor, diciendo, no sea como yo quiero, sino como tú. La angustia es tan, pero tan fuerte, que los textos la describen de una forma muy gráfica, un sudor que caía como grandes gotas de sangre. Y en medio de todo esto, ¿qué encuentra? A sus amigos más cercanos, dormidos, vencidos por la propia tristeza. Es en ese momento que le dice a esa famosa frase a Pedro, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una advertencia sobre la fragilidad humana. Y de repente, esa agonía es interrumpida por la traición. El contraste es brutal. Judas usa un beso, un gesto que debería ser de cariño, como la señal para que lo arresten. La respuesta de Jesús no es de enojo, sino una pregunta que deja ver toda la ironía y el dolor del momento. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Después del arresto, todo se acelera. Empieza una serie de juicios, uno tras otro, que lo van a llevar desde el Sanedrín, el concilio religioso judío, hasta el poder de Roma, representado por el gobernador. Frente al sumo sacerdote Caifás, la pregunta es a quemarropa: ¿eres tú el Cristo? Y la respuesta de Jesús es igual de directa, sin rodeos: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Con esta afirmación, básicamente, firma su propia sentencia ante el concilio. Y fíjense en el contraste. Mientras Jesús afirma quién es con esa valentía, afuera, en el patio, su discípulo principal, Pedro, hace justo lo contrario. Cuando lo reconocen, lo niega 3 veces. La última con esta frase tremenda, cumpliendo justo la profecía que el mismo Jesús le había hecho horas antes. Para el concilio, la confesión de Jesús es blasfemia. Y el veredicto es unánime, es digno de muerte. Y casi al instante, la sentencia se convierte en violencia física. Empiezan a escupirle, a golpearle. Ahora el caso pasa a la autoridad romana, a Poncio Pilato, y esto genera una tensión política enorme. Pilato lo dice claro: ningún delito digno de muerte he hallado en él. Pero se topa con la presión de la multitud que, empujada por los líderes religiosos, pide a gritos la liberación de un criminal, Barrabás, y para Jesús solo piden una cosa: crucifícale. Al final, Pilato cede a la presión y lo entrega, y ahí empieza el último viaje, el camino al Gólgota, un camino que va a estar marcado por la humillación terrible de los soldados romanos. Esto no es casual, es todo un ritual de humillación, es como una obra de teatro macabra. Los soldados le arman una parodia de la realeza, le ponen un manto púrpura, una corona pero de espinas y una caña como si fuera un cetro, y para rematar, se arrodillan y se burlan de él. Los relatos nos marcan los tiempos de la crucifixión con mucha precisión. Es casi como un reloj en cuenta regresiva. Todo pasa en unas 6 horas. Empieza a la hora tercera, que serían como las 9 de la mañana, y termina a la hora novena, las 3 de la tarde. Por orden de Pilato, en la cruz se clava un letrero con el cargo oficial. Es un título que para las autoridades es una burla final, pero que para sus seguidores, con el tiempo, se convertiría en una declaración de la verdad. Incluso en medio de la agonía, hay momentos de una conexión increíble. Está crucificado entre 2 criminales. Uno de ellos se burla, pero el otro lo defiende y le pide a Jesús que se acuerde de él. La respuesta que recibe es una promesa de salvación inmediata. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sus últimas palabras son sin duda de los momentos más analizados de toda la historia. Y es muy interesante porque aquí las 4 fuentes principales nos dan perspectivas un poco distintas. Cada una se enfoca en algo diferente de esos momentos finales. A ver, miremos esto con calma porque es fascinante.
Cada relato capta una faceta distinta. Mateo y Marcos, por ejemplo, registran ese grito de abandono, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, que resalta lo profundo de su sufrimiento humano. Lucas, en cambio, se enfoca en la confianza, en la entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente Juan, que presenta un final de control, de misión cumplida. Consumado es. Justo en el instante en que muere, las fuentes nos cuentan que ocurrieron una serie de eventos, dramáticos, casi sobrenaturales, que sacudieron toda Jerusalén. Lo primero que se reporta es algo muy simbólico: el velo del templo. Esa cortina enorme que separaba el lugar más sagrado de todos, se rasga por la mitad, de arriba a abajo. Para sus seguidores, esto significaría que ahora había un acceso directo a Dios para todos. Pero no fue solo algo simbólico. Los textos también describen un cataclismo físico, un terremoto que hizo temblar la tierra y partir las rocas, como si la propia naturaleza estuviera reaccionando a lo que acababa de pasar. Y quizás la reacción más inesperada de todas viene de un soldado romano. El centurión que estaba a cargo de la crucifixión, al ver todo esto, declara: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Una confesión increíble viniendo de él. Con sus discípulos más conocidos escondidos por miedo, la sepultura la terminan haciendo dos personas inesperadas: José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del mismo concilio que lo había condenado. Eran seguidores, pero en secreto, y son ellos quienes reclaman el cuerpo y le dan un entierro digno. Y así termina esta crónica, con un cuerpo envuelto en lienzos, puesto en una tumba nueva y sellado con una piedra gigante. La pregunta que queda en el aire y con la que cerramos es inevitable. ¿Es este realmente el final de la historia? ¿O es quizás el comienzo de otra completamente distinta?